A comenzar, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen en la página de Wipalas por el Mundo. Esta noche tenemos el honor de recibir al gran maestro Atilio Borón, a quien es hoy nuestro invitado especial. Vamos a tratar el tema notablemente del lawfare, tras la reciente condena que nos ha sorprendido contra Cristina Fernández. Doy la bienvenida a todos los que están presentes, a los que todos se han dado cita. Gracias por su presencia. Para los que no conocen, voy a resumir rápidamente. Wipalas por el Mundo somos una red de bolivianos y amigos de la Bolivia plurinacional que nos apoyan a defender el proceso de cambio, nuestro gobierno que hemos ganado por encima de un golpe de Estado que fue muy violento, y nos hemos articulado a nivel internacional para denunciar el golpe de Estado. Ahora estamos en nuestras demandas, de pedido de justicia para las víctimas y defendiendo el gobierno y el proceso de cambio, la profundización del proceso de cambio en Bolivia. Entonces esta noche queremos conocer un poco más lo que está pasando en Argentina con la condena de Cristina Fernández. Queremos comprender, conocer el tema. Hemos preparado un pequeño resumen de lo que ha pasado allá. Entonces el 29 de noviembre del 2022, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en primera instancia a 6 años de cárcel e inhabilitación política perpetua por el resto de su vida, por una supuesta corrupción durante los periodos presidenciales. Cristina denunció que los fiscales se dedicaron a agraviar e injuriarla, además de haber inventado y tergiversado los hechos que no solo son falsos, sino que ni habrían existido. De la misma manera que se hizo con Dilma Rousseff y Lula en Brasil. Cristina fue enjuiciada por la canalla mediática y encontrada culpable antes del veredicto de los fiscales. El partido judicial, como se le llama al sistema judicial de Argentina, ha perseguido inmisericordiosamente a Cristina por años, no por razones judiciales, sino políticas. Su objetivo es eliminarla como candidata presidencial, como primer paso para inhabilitar a otros en el frente de todos. Y así, por medio del lawfare, lograr el retorno de la reacción macrista o peor. Primero que nada, para continuar, vamos a mostrar un pequeño video. Voy a pedirle a mi compañero Francisco. Hola. Destrozado mi corazón. Está sin sonido. Francisco, ¿lo puede? ¿Intentamos de nuevo? Yo lo escucho perfectamente. No está saliendo, Francisco. Voy a intentar de nuevo, discúlpenme. Here we go again. Vamos a tratar de nuevo. La verdad es que... ¿Ahí sí? ¿Ah? Cuando Ahora sí se escucha. el doctor Beraldi me habló de este tramo del juicio, el que denominan los penalistas, y el código calculo también, soy penalista, ya lo saben, últimas palabras, dije, bueno, últimas palabras. Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal.
Ministerio Público Fiscal incluido. Porque el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir, y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare fue muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato. A los 20 días que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios. Gracias, Francisco. Queríamos compartirles ese pequeño video como introducción. Ahora voy a pasar a explicar cómo se va a desarrollar este conversatorio. Entonces tenemos como primer invitado al profesor de Ciencias Políticas, Atilio Borón, quien nos honra con su presencia y nos compartirá su análisis de este grave negativo desarrollo para Cristina Fernández y para la democracia argentina. Enseguida, luego continuaremos con Emiliano Salguero, que es representante de una de las organizaciones que se está movilizando actualmente en Argentina en resistencia al atentado a la democracia. Emiliano es representante de la Mesa de Trabajo Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba y del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Al final de las dos exposiciones, el público podrá hacer sus preguntas y los invitados podrán responder. Entonces vamos a comenzar con nuestro invitado especial, Atilio Borón. Voy a hacer un breve resumen de su larga hoja de vida y por qué nos sentimos también muy honorados con su presencia y le agradecemos mucho. Atilio Borón es un politólogo, sociólogo argentino, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard. Actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es asimismo profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del IEALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires entre el 90 al 94 y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLASCO. Entre el 97 y el 2006 fue director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de Cooperación L'Oréal, Gorini. Es doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Cuyo, Salta, Córdoba y Misiones en la Argentina, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral de Cabimas, en Zulia, Venezuela. Premio Internacional José Martí de la UNESCO en 2009. Premio honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, La Habana, Cuba, del 2004. Le cedo el micrófono a Atilio Borón. Perfecto, lo tengo ya. Bien, pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera hacer una primera presentación para dar lugar a un intercambio de opiniones y experiencias, ¿no es cierto? Que me parece que lo más importante en este tipo de encuentros. Hablando de las razones del acoso judicial contra Cristina, yo creo que esto
hay que inscribirlo en un plano continental, porque lo que está ocurriendo acá en Argentina es simplemente la reiteración de una serie de procesos que se vinieron dando en los países latinoamericanos y del Caribe a partir de la primera década de este siglo. Recordemos un caso que a mí me parece paradigmático, ¿no es cierto?, que es el caso de Mel Zelaya, que todos recordamos, en Honduras, en donde se armó un pseudo proceso judicial e institucional, en donde intervino la Corte Suprema de ese país, de Honduras, simplemente impidiendo que en unas elecciones que iba a haber en fecha próxima, el entonces presidente Mel Zelaya, instalara una cuarta urna, ¿verdad? En Honduras hay una urna para el Congreso, otra para gobiernos locales, otra para presidente, vicepresidente o diputados nacionales o legisladores, una cuarta urna en donde el electorado tenía que simplemente decidir si quería o no que hubiese una convocatoria, una asamblea constituyente, a los efectos de modernizar y cambiar una pieza legal constitucional como la de Honduras, que había sido pergeñada en los años en donde ese país estaba completamente dominado por la presencia de los Estados Unidos, de su embajador John Negroponte, que utilizó Honduras y el gran aeropuerto cercano a Tegucigalpa para instalar allí la base militar Sotocano, desde la cual se agredió a la revolución sandinista prácticamente poco después del triunfo, meses después del triunfo de la revolución sandinista en 1979. Simplemente por esa razón se inicia un proceso pseudo legal, pseudo constitucional, en donde parlamentarios de la oposición hacen una denuncia de que esa mera consulta constituía una transgresión al orden legal, una maniobra demagógica que debía ser impedida, desbaratada a cualquier precio, elevan toda esta protesta a las autoridades supremas del Poder Judicial, y el Poder Judicial confirma que efectivamente el presidente Mel Zelaya había actuado en contra, ¿no es cierto?, de la Constitución y de las leyes, y ordena, facilita su destitución por la vía parlamentaria. Es decir, que el tema este del golpe judicial o del lawfare comenzó, ¿verdad?, ya en el caso de Honduras en el 2009, ¿verdad? De alguna manera siguió su rumbo en el caso del Paraguay, Fernando Lugo, en el 2012, ustedes recordarán, Fernando Lugo es obligado a renunciar, se inventa un incidente de esos típicos que organiza la CIA, un pseudo grupo guerrillero que aparece en la región más apartada del Paraguay, hay un enfrentamiento que se produce en esa región y mueren algunos policías, también mueren algunos civiles, y aparece entonces una denuncia en contra de Lugo como causante u organizador de ese ejército paraguayo del pueblo. Nada, absolutamente nada que ver. Pero eso no tenía ninguna importancia en la medida en que la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y en el Senado estuviera fuertemente desbalanceada en contra de Lugo, para que los parlamentarios decidieran que Fernando Lugo tenía que abandonar la presidencia. Eso pese a que esta maniobra, ya alertados por lo que había ocurrido en Honduras, motivó la solidaridad de los países de la UNASUR, cuyos cancilleres se trasladaron, ¿verdad?, a Asunción para manifestar de cuerpo presente su apoyo
al presidente Lugo. Desgraciadamente Lugo, en lugar de aceptar este apoyo, que hubiera sido decisivo para desbaratar la tentativa golpista, dijo que prefería que no hubiera derramamiento de sangre, que si el Congreso, ambas cámaras habían resuelto que él debía renunciar, bueno, pues él no quería ser cómplice de nuevos derramamientos de sangre y renunció. Y el derramamiento de sangre se produjo igual, porque ya sabemos cómo termina esta historia, ¿verdad? Bueno, ese fue el segundo elemento muy importante, ejemplo muy importante. Toman nota de este nombre, Liliana Ayalde. Liliana Ayalde. Ustedes podrán decir, ¿quién es Liliana Ayalde? Bueno, Liliana Ayalde era la embajadora de Estados Unidos que estaba destinada a Asunción, y ella desde la embajada tuvo un papel fundamental en articular los distintos grupos de la derecha golpista y en brindar una cobertura a esta maniobra tendiente a acabar con el gobierno de Fernando Lugo. Pocos días antes de que se consumara el golpe, en el 2012, Liliana Ayalde regresa a los Estados Unidos, se queda un tiempo en aquel país, que es su país de origen. Ella es colombiana, de origen colombiano, padres colombianos, pero nacida y criada en Estados Unidos, y regresa a América Latina, adivinen a cuál país. Regresa a mediados del 2014, nada menos que a Brasil. ¿Y qué es lo que empieza a hacer ella en Brasil? Bueno, movilizar sectores de la opinión pública en contra del gobierno de Dilma Rousseff, ¿verdad? Por ejemplo, movilizando una serie de ONGs que potenciaron aquellas sorprendentes manifestaciones populares que en Brasil había gente que salía a la calle a decir que no querían que se realizara en ese país el Mundial de Fútbol, siendo Brasil uno de los países, ¿verdad?, más futboleros del mundo, y que sin embargo había ahí una manifestación, una permanente acoso desde las calles en contra de Dilma Rousseff, que era objeto de toda clase de críticas, malgastar dinero, que esto, que lo otro. Bueno, eso finalmente, ¿verdad?, termina con un proceso que se inicia en la Cámara de Diputados, en donde desempeña un papel fundamental un delincuente llamado Eduardo Cunha. Digo delincuente porque luego de consumado el golpe en contra de Dilma Rousseff, Cunha tuvo que ir a la cárcel porque era un corrupto probado, confeso, no tenía cómo defenderse. Y finalmente en el 2016, esta confabulación de grandes lobbies empresariales, de la oligarquía mediática decisiva en toda esta historia del lawfare, porque sin el apoyo de los medios el lawfare no puede funcionar, ¿verdad? Esto termina con la destitución de Dilma Rousseff, pese a que no había ninguna prueba, de que ello había alterado el presupuesto de la República Federativa de Brasil. No había incurrido en ninguna mala praxis, sin embargo, fue destituida. También, como ocurrió en Paraguay, unas pocas semanas antes de que se consumara el derrumbe del gobierno de Dilma Rousseff, la señora Liliana Ayalde, que en ese momento todavía era embajadora de Estados Unidos en Brasil, retornó a Estados Unidos, habiendo consumado en un plazo de 4 años, habiendo sido una de las artífices en un plazo de 4 años de 2 significativos operativos, ¿verdad?, que entran en esta categoría de lawfare, que a mi juicio tiene que ser entendida, ¿no es cierto?, como una combinación de factores que va más allá de solamente la cuestión judicial, porque requiere de otros actores, fundamentalmente los medios de comunicación, que como sabemos en América Latina y en todo el mundo están cada vez más concentrados en un muy pequeño número de propietarios, y la colaboración siempre de legisladores, que son los que finalmente, si los jueces no pueden lograr la destitución, bueno, facilitan
ese proceso de alguna manera con acusaciones ante el Senado, etc. Entonces, lo que ha pasado ahora con Cristina Loeffler es un capítulo más de esta estrategia continental en contra de los líderes y los movimientos populares de América Latina, que se dirigen en contra de los gobiernos, caso de Mel Zelaya, caso de Lugo, caso de Dilma Rousseff, o se dirigen en contra de personas que no siendo gobierno o teniendo un papel secundario, pues en este caso Cristina Fernández es vicepresidenta de la Nación, y en un régimen presidencialista el papel del vicepresidente es realmente sumamente limitado, o en contra de personajes que no están en el país, caso de Rafael Correa, ¿no es cierto?, que está exiliado y que en su exilio en Bélgica ha sido perseguido por la justicia ecuatoriana con aproximadamente unas 50 causas dirigidas en su contra, ¿verdad? Causas que, como él mismo lo dice, son de un número superior a las que el propio Al Capone tuvo que enfrentar a lo largo de toda su vida como rey de Lampa de Chicago. Sin embargo, ahí tenemos las causas. En el caso de Cristina, hay dos cálculos, ¿verdad? Hay un cálculo que plantea que son un poco más de 500 las causas en su contra, y además tenemos que entender que puede haber otras, ¿verdad? Porque la estrategia del Poder Judicial no es sacar todas las causas de golpe, toman algunas y si ven de que esas no prosperan, bueno, pues debajo de la mesa tienen otras, las sacan y cuando el momento es oportuno las hacen públicas. En el caso, hay otro cálculo, en el caso de Cristina, que habla de que tomando en cuenta esas otras causas que están ahí crepitando, pueden llegar a ser más de 600. O sea, como ustedes comprenderán, es una situación absolutamente insostenible la que enfrenta Cristina Fernández. Cuando uno compara los casos, bueno, se dice, bueno, el caso de Correa y el de Cristina y el de Lula tienen diferencias muy significativas. En primer lugar, Correa está exiliado y está teniendo que enfrentar los costos de esas causas en su contra en un país como Bélgica, ¿verdad? Y el atropello a los principios más elementales del derecho, en el caso de Ecuador, ha sido algo realmente extraordinario. Voy a no desviarme del tema porque quiero mantener un poco el foco y la atención, pero nomás como una anécdota importante, piensen ustedes, por ejemplo, que el ex vicepresidente Jorge Glass, que estuvo casi 5 años en prisión sin que hubiera una sola prueba en contra de él. La prueba era de que él había sido vicepresidente de Correa. Cuando un juez, después de múltiples apelaciones, se dio cuenta de que había habido una violación del debido proceso y que se estaban infringiendo los derechos humanos de Jorge Glass y ordena ponerlo en libertad, lo que hace el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador es sencillamente despedir a ese juez, lograr que sea expulsado del magisterio judicial. Se le inicia una causa y se lo aparta definitivamente del ejercicio de juez, ¿verdad? Simplemente porque esa decisión que tomó a favor de Glass era inaceptable para el gobierno. Pocos meses después hubo un segundo juez muy valiente, ¿no es cierto?, que retoma el caso, lo vuelve a examinar y llega a la conclusión de que efectivamente Jorge Glass era inocente y debía ser puesto en libertad. La reacción que tomó el gobierno de Ecuador, ¿verdad?, que por supuesto se califica como un gobierno democrático, republicano, respetuosos de los derechos humanos y del debido proceso, el presidente Lasso ordenó simple y llanamente que ese juez, este segundo juez, fuera enviado a la cárcel. Se le inicia una acusación por complicidad con un delincuente, a pesar de que todas las pruebas, ¿verdad?, sobreseían a Jorge Glass. Sin embargo, fíjense ustedes la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y ese juez está ahora en la cárcel. Esto para que veamos, digamos,
son casos diferentes los de Lula, los de Cristina y los de Correa. En el caso de Lula, bueno, se logró el objetivo fundamental. Con el lawfare y mediante la gestión de un juez absolutamente corrupto, el juez Sergio Moro, actualmente fue elegido como senador por el estado de Paraná en las últimas elecciones que hubo en Brasil. Sergio Moro llegó a emitir una sentencia que entra en los anales de los horrores, ¿verdad?, las monstruosidades jurídicas de América Latina. Porque cuando condena a Lula, dijo textualmente: no tengo pruebas de que este hombre haya robado ese departamento. Se estaba refiriendo a un departamento en una playa que realmente está muy lejos de estar situada en los mejores destinos turísticos de Brasil. Nada de eso, ¿verdad? Algo relativamente modesto. Dice, pero estoy convencido, tengo la convicción de que este hombre ha robado eso. O sea, no tengo las pruebas, pero basta mi convencimiento. Acá estamos en lo que podríamos llamar el derecho eclesiástico medieval, en la época en la cual, ¿verdad?, un inquisidor decía que, por ejemplo, Giordano Bruno, para poner un monje extraordinario, un verdadero sabio de aquella época, había hecho pactos con el diablo y que por lo tanto merecía ser enviado a la hoguera luego de ser sometido a enormes torturas, ¿verdad?, de todo tipo, y finalmente quemado vivo. No había ninguna prueba, pero estaba la convicción del inquisidor. Todo eso, de alguna manera, desaparece con el triunfo de la Revolución Francesa, que modifica y que funda el derecho moderno. Sin embargo, 200 años después, en Brasil, en Curitiba, el juez Sergio Moro condena a Lula a la cárcel, ¿verdad?, simplemente porque él estaba convencido, no tenía una prueba, pero estaba convencido de que había robado. Y el objetivo a lograr era muy fácil de percibir. Lo que se quería lograr con esta farsa jurídica era quitar de la próxima competencia electoral, que iba a tener lugar en octubre del 2018, la posible participación de Luis Ignacio Lula da Silva. Y fue impedido de participar, claramente. Y esto abrió las puertas al triunfo de ese personaje, ese verdadero energúmeno que tanto daño le ha hecho a Brasil, que responde al nombre de Jair Bolsonaro. Una vez que se logra el triunfo de Bolsonaro y una vez que se mantiene a Lula en la cárcel, poco tiempo después el presidente Bolsonaro designa a Sergio Moro ministro de Justicia de Brasil. Y estuvo en ese cargo unos 4 o 5 meses hasta que el hombre finalmente renunció, decidido a hacer una carrera política como senador con independencia del apoyo que pudiera brindarle Jair Bolsonaro. Entonces acá vemos cómo el objetivo es simplemente, bueno, mantener fuera del escenario político electoral a líderes populares como Mel Zelaya, como Rafael Correa, como Luis Ignacio Lula da Silva, como Cristina Fernández, ¿no es cierto? En su momento también como Evo Morales, no solamente además en el caso de Ecuador Correa, también mantener fuera de carrera a personajes políticos muy importantes de ese país, como el ex canciller Ricardo Patiño, como el ex presidente de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira. Digamos, el objetivo es ese, ¿no es cierto? Y acá, digamos, quisiera que por favor ustedes me dijeran si esto es un poco, estoy en línea con lo que ustedes esperaban o me estoy deteniendo en demasiados detalles, así que por favor me lo hacen saber, ¿no es cierto? Acá lo que vemos claramente es que el lawfare, o sea, la guerra judicial, aparece como un sustituto funcional de lo que eran los viejos golpes militares, de los cuales Estados Unidos se fue despegando porque el avance en la lucha por los derechos humanos, la creciente fortaleza de los organismos defensores de los derechos humanos en América Latina, fundamentalmente, disuadió
a los Estados Unidos de seguir promoviendo golpes militares y por lo tanto reorientó su estrategia en este terreno. La lucha judicial, la persecución judicial, ¿no es cierto?, en donde no es tan brutal ni evidente su mano así discriminadora, sino que queda más disimulada, cosa que con los golpes militares era muy evidente. Después del golpe de Pinochet en Chile, el golpe de la Argentina en 1976, era evidente que Estados Unidos tenía que cambiar de estrategia, pero combinada con la estrategia de lograr controlar un aparato mediático que de alguna manera abriera el terreno para la intervención de los jueces, fiscales y estas operaciones del lawfare. Yo creo que no hay que perder nunca de vista que para el lawfare sea efectivo tiene que haber una prensa que acompañe, que prepare, que haga aquello que en los Estados Unidos se llama el linchamiento mediático, de los Evo Morales, de la Dilma, de Correa, de Cristina, de Lula, de Zelaya, de toda esa gente. Primero una labor de destrucción, ¿verdad?, a cargo de grandes medios de comunicación que controlan la radio, la televisión, las redes sociales en muchos casos, la misma internet y por supuesto la prensa gráfica, y luego los jueces de alguna manera se limitan a decir, bueno, lo que ya es de dominio público hay que simplemente emitir un fallo. Y agregaría este detalle. No es un dato menor que desde hace más de 20 años Estados Unidos ha venido organizando una serie de programas que se llaman programas de buenas prácticas. ¿En qué consisten estos programas de buenas prácticas? Consisten, por ejemplo, en el sector judicial, llevar a los Estados Unidos a jueces y fiscales a estar 2 semanas o 3 semanas en distintas ciudades de aquel país, siendo sometidos a cursos de entrenamiento donde supuestamente le enseñan cuáles son los mejores instrumentos jurídicos, cuáles son las mejores técnicas para la elaboración de juicios, todo supuestamente pensado para mejorar la calidad de la administración de la justicia. Pensemos que, por ejemplo, uno de los más asiduos concurrentes a esos cursos fue Sergio Moro, el juez que condenó a Lula. Otro asiduo concurrente fue Claudio Bonadío, que fue uno de los principales perseguidores, ¿verdad?, hasta su muerte. Bonadío murió hace 2 años y medio, en contra de Cristina, en donde todas las causas, aunque se sortearan, todas iban a parar a manos de este juez empecinado, encarnizadamente en tratar de tronchar la carrera política de Cristina. Bueno, él también era un alumno directo de aquellos cursos de buenas prácticas. Y tenemos también cursos de buenas prácticas que se hacen para nuestros periodistas, que pretenden mejorar sus conocimientos, etcétera, también los llevan a Estados Unidos, ¿verdad?, como llevan también académicos. Las universidades norteamericanas están bajo una enorme influencia de la academia en los Estados Unidos, porque hay numerosos programas de becas, de viajes, de intercambio, etcétera, en donde básicamente lo que se hace es una tarea de difusión e instauración de un único modelo teórico y metodológico en las ciencias sociales que parte de la premisa de que la sociedad capitalista es la culminación del proceso histórico, ¿verdad?, que nos trae desde las hordas primitivas a la sociedad actual, y en donde la democracia liberal es la forma más perfecta de organización política del Estado. Esos dos supuestos están presentes hoy, ¿verdad?, desgraciadamente en la mayoría de la producción académica que tenemos en América Latina, en donde se estudian los textos que se elaboran en los Estados Unidos, pero que se desconoce por completo las aportaciones que al pensamiento social han venido haciéndose en América Latina desde hace por lo menos 200 años. Si ustedes quieren, arrancando esta historia con Simón Bolívar y su Carta de Jamaica, ¿no es cierto?, que es de 1815 y que ya ha cumplido más de 2 siglos. Entonces, ese proceso de conformación mental,
jueces, fiscales, académicos, periodistas, es un elemento fundamental del proceso de lawfare. La reacción de los gobiernos de América Latina, digamos, ante eso ha sido una reacción muy débil. ¿Por qué ha sido una reacción muy débil? Acá tal vez paso a una reflexión más centrada en el caso argentino, porque ha sido un planteamiento, ¿verdad?, que dice que lo que hay que hacer, es dejar que la justicia se reforme a sí misma. O sea, son gobiernos como el de Alberto Fernández, acá en la Argentina, reconoce que la justicia se ha trastocado, que se ha convertido realmente en una especie de mafia judicial, pero cuando digo mafia no exagero un ápice al definir las formas de funcionamiento del aparato judicial, ¿no es cierto?, en donde los mecanismos de extorsión, de mentiras, de amenazas están permanentemente a la orden del día, combinados de nuevo con los medios de comunicación y con los servicios de espionaje, ¿verdad? Y la idea, estos gobiernos tendrían que haber hecho un planteo, a mi manera de ver, muy diferente, que era convocar a la ciudadanía a una discusión sobre el tema de la reforma judicial, conscientes de que ningún sistema judicial, por lo menos en América Latina, va a iniciar un proceso de autodepuración. Son sistemas cerrados que tienen muchísimos privilegios, sistemas en donde el entrelazamiento de familiares es realmente extraordinariamente denso, ¿verdad? En donde, por eso se habla, por lo menos acá en Argentina, de la familia judicial, porque son los padres, los hijos, los nietos, las esposas, las nueras, los yernos, está todo entrelazado, ¿verdad? Y además tienen una remuneración que está muy por encima de las remuneraciones o de los honorarios, de los sueldos más altos que se pagan en la administración pública. Por ejemplo, para dar una idea, un juez en la Argentina es un señor cuyos ingresos, una señora cuyos ingresos están en el orden del 1,5 millones de pesos. El investigador de más categoría en el sistema universitario argentino no llega a los 300.000 pesos. Es decir, aquellos señores magistrados del Poder Judicial ganan 5 veces más, pero aparte de eso, se autoeximieron de pagar impuestos a las ganancias, ¿verdad? Se autoeximieron de pagar impuestos a las ganancias. O sea, ahí tenemos una estructura clánica, es un verdadero clan mafioso que, bueno, obedece a grandes poderes económicos. Y este poder económico, de alguna manera, ordena que hay que sacar del juego a Cristina, y ellos van a hacer absolutamente cualquier cosa con tal de cumplir, entre otras cosas, porque los grandes dueños de los medios de comunicación están fuertemente articulados con el poder económico. Y esos medios de comunicación han desarrollado un sistema de espionaje y de recolección de información que les permite chantajear a jueces, fiscales o a políticos, ¿verdad? Acá en la Argentina, más de una vez, los propios funcionarios o empleados del más importante multimedia de este país, que es el Grupo Clarín, han dicho reiteradamente: nadie resiste una semana de portadas en el diario Clarín en donde decimos que tal o cual personaje es un delincuente o ha incurrido en un delito. Después de una semana, ese personaje queda destruido ante los ojos de la opinión pública. Bueno, Cristina viene siendo objeto de esta crítica desde hace mucho tiempo. Por eso me parece a mí que la verdadera solución de este tema pasa por una convocatoria, ¿verdad? Que en el caso de la Argentina, no quiero referirme a otros casos, en el caso de la Argentina, el gobierno nacional podría convocar, se llama un plebiscito no vinculante, o sea, porque si para que fuera vinculante requiere una ley del Congreso, que no la va a conseguir el gobierno de Alberto Fernández, pero no vinculante porque lo ordena el Poder Ejecutivo, pero crea un clima de opinión, y que si el gobierno lo hiciera,
se lograría un repudio masivo, multitudinario, en contra del Poder Judicial, sobre todo la justicia federal que hay en este momento, y a partir de ahí entonces sería posible reorganizar el sistema judicial. Pero bueno, desgraciadamente el gobierno ha optado por esperar a que el Poder Judicial se reforme a sí mismo, cosa que no va a ocurrir. Lamentablemente, esto, digamos, esta iniciativa del gobierno le ha sido sugerida por muchos especialistas, por abogados, por politólogos, pero bueno, no ha sido tomada en cuenta y eso es uno de los problemas que tenemos hoy. Yo diría que, no sé, me gustaría terminar con una reflexión. La condena a Cristina, ¿verdad? 6 años de cárcel, sin pruebas. Está condenada, no hay pruebas, no está ni siquiera mencionada la causa. Sin embargo, indirectamente se la vincula a ella. Y el hecho de que se la inhabilite de por vida para ejercer cualquier cargo público o presentarse como candidato para cualquier cargo, sea legisladora provincial, gobernadora, senadora, diputada, mucho menos presidenta, me parece que genera un tremendo proceso de reacomodo en el campo popular, porque sin duda se saca del juego político a la lideresa más importante que hay en el país. Es la persona que individualmente hablando tiene mayor proporción de votos. Cuando se le pregunta a la gente si votaría por ella, bueno, hay un núcleo duro muy fuerte, cercano al 30% de gente que la votaría, que no cree en la condena judicial y que está dispuesta a apoyarla. Pero lamentablemente eso no va a poder ser. Por eso digo que la proscripción de Cristina no es solamente un asunto que afecta a la incumbente, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, sino que es una decisión que priva a un sector importante del electorado argentino de poder elegir a la persona que quiere elegir. Eso ya no va a ser posible. De todas maneras, hay que decir que la sentencia todavía no está firme, que hay una Cámara de Casación que va a revisar lo actuado por el Tribunal Oral. No me cabe ninguna duda, que el Tribunal de Casación está conformado por gente que está totalmente vinculada a la mafia de la justicia federal y son personas que tienen hasta una inquina absolutamente manifiesta y abierta y pública en contra de Cristina, que van a santificar lo decidido por el Tribunal Oral y que luego la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que obedece, uno de cuyos jueces más importantes ha sido durante años, ¿verdad?, el abogado del multimedia Clarín, que va a hacer lo necesario para condenarla. O sea, Cristina está enfrentándose acá a una condena en firme. Nos queda el recurso constitucional de elevar el caso, ¿no es cierto?, elevar el caso a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ahí que se habilite un proceso a la Corte Interamericana de Justicia, ¿verdad?, que podría tomar el caso en sus manos y eventualmente tomar una decisión que cancele las decisiones tomadas por las distintas instancias del Poder Judicial en la Argentina. Desgraciadamente no hay en la Corte Suprema de la Argentina lo que existía en el Supremo Tribunal de Brasil, en donde después de muchas vacilaciones, esto debe ser dicho, después de muchas vacilaciones, sin embargo, ¿no es cierto?, ese Tribunal Supremo ordenó la cancelación del proceso contra el Lula. No es que lo declaró inocente, sino que dijo que el proceso estaba viciado de nulidad absoluta y que por lo tanto no había ninguna resolución que ser tenida en cuenta hablando de la resolución tomada por el juez Mora. Bueno, yo no sé, me parece que ya he hablado más que suficiente y aportado algunas visiones como para poder tener un intercambio de opiniones con ustedes, aclarar algunas dudas, si es que está en mi alcance poder aclararlas. Muchas gracias.
muchas gracias, Atilio, por todo explicación, ¿no?, que nos ha hecho, haciendo comparativos, ¿no?, a la persecución que se hizo también, ¿no?, en Ecuador, en Brasil, también en Bolivia, y que, bueno, muchos de ellos han caído, y, por ejemplo, Brasil ha podido elegir nuevamente a Lula da Silva, y como usted todo lo explicaba bien, o sea, el objetivo aquí es justamente, ¿no?, descredibilizar, bajar a los grandes líderes que tenemos en nuestra vía ya en América Latina. Y bueno, sí, también estamos, creo, aquí conscientes, ¿no?, de que esta guerra judicial se ha sustituido, ¿no?, a las anteriores estrategias que eran los golpes de Estado. Pero bueno, igual no abandonan todavía las estrategias violentas, lo vemos todavía en Bolivia. Lo hemos vivido recientemente, y en Perú estamos viendo también, ¿no?, que siguen recurriendo igual a la violencia para reprimir la resistencia. Vamos a continuar, y sí invito al público que vaya anotando sus preguntas. Al final tenemos una segunda exposición más. Queremos oír a Emiliano Salguero, que nos va a explicar justamente también la resistencia que se organiza allá en Argentina por las organizaciones sociales ante esta condena, ante este lawfare. Y quiero aprovechar, antes de pasarle la palabra a Emiliano, de saludar al público que nos sigue en Facebook. Ya lo pasamos también a Twitter. Va a salir también esta discusión, va a salir en Twitter. Y YouTube, si el compañero Gustavo nos ayuda después, va a salir también en YouTube. Y tenemos actualmente personas que están en la sala y nos están siguiendo también a través de Facebook, personas desde Italia, Argentina, Canadá, España, Australia, por allá ya es el 15 de diciembre, Francia y Bolivia y Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Entonces voy a invitar a Emiliano Salguero, que es representante de la Mesa de Trabajo Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba, y del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Emiliano. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Hola? Sí. Bien, perfecto. Bueno, me van a saber disculpar, estoy con el teléfono porque acá en mi barrio, vivo en un barrio humilde de la ciudad de Córdoba, cada tanto se corta la luz, así que estaba con la computadora y se me ha cortado la luz. Pero bueno, primero que nada... Sí, ¿Cómo? ¿Tu imagen has puesto? ¿Tu imagen? Sí, tengo la imagen puesta también. Ya, sigue, perdón. Estoy como mesa de trabajo porque estoy con el celular. Bueno, no sé si se me escucha bien. Yo lo que quería primero es agradecer compartir este panel con Atilio, es como estar al lado del Messi de estos análisis, que bueno, de los cuales nosotros hemos aprendido mucho. Agradecer a las compañeras y compañeros de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que están aquí también presentes. Agradecer a los compañeros del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, que también nace, como explicaba Janet, en relación a la resistencia al golpe en Bolivia que se dio también acá en Argentina, y particularmente en Ana, que nosotros tenemos una gran hermanas y hermanos, Córdoba es gran cantidad de hermanas y hermanos que vienen a trabajar, que por una cuestión de situaciones, diferentes situaciones que han venido a nuestro país, y que reaccionaron conjuntamente con un organismo de derechos humanos, del cual yo soy parte de la mesa de trabajo, frente a las vicisitudes previas del golpe, ¿no? Y en esto también quiero agradecer aquí la presencia que está en esta sala de Penélope Moro, que es la hermana de Sebastián Moro, este periodista argentino y boliviano, que hizo el propio Nación Boliviana, el boliviano, que nos iba explicando lo que iba ocurriendo a través del diario Página 12 y de otros medios, y nos había permitido entender lo que estaba ocurriendo en Bolivia cuando la derecha fascista, como bien explicaba Atilio, perpetró este golpe de Estado, ¿no? Bueno, dicho los agradecimientos, quizás a mí me toca un poco ilustrar lo que fue contando Atilio en
en este día a día que tenemos los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, de resistir y de proponer también, y de leer lo que está ocurriendo en América Latina, pero en nuestro propio territorio, ¿no? Nosotros nos toca, por lo menos en Córdoba, vivir en una provincia donde los medios de comunicación y donde los sectores golpistas y reaccionarios siempre tuvieron mucha presencia. Acá funcionó un centro clandestino en la época de la dictadura, que se llama La Perla, donde se concentró la represión de gran parte del interior del país, que no solo focalizó hacia el militante social y político en la década del 70 y 80, sino que también se apropió o garantizó que los sectores de poder pudieran acceder al poder. En este ejemplo que hablaba Atilio, en el Poder Judicial Federal, que es quien debería haber condenado en su momento a los genocidas, cuando ocurrieron estos hechos, a lo que nosotros le llamamos la familia judicial. Esta mafia de apellidos, casi doble apellido de nobleza, oligárquicos o aristocráticos, que impidieron permanentemente acceder a las víctimas a sus derechos y negaron la posibilidad de juicio y castigo a los genocidas. La lucha de los organismos de derechos humanos dio muchas vueltas, muchas idas y vueltas, pero logró, con su tiempo, con el acompañamiento y la solidaridad internacional, también hay que nombrarla, y el acompañamiento paulatino de la población, que se fue levantando frente al miedo, el terrorismo de Estado, construir un camino de memoria, verdad y justicia. En una democracia que se dejó el año 83, cuando se convoca la elección, una democracia que fue siempre controlada y vigilada por estos sectores de poder. Nunca las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, ni el Poder Judicial, ni la burocracia del Estado que la dictadura dejó, terminó de soltarle la mano a la democracia para que volara libremente. Por el contrario, lo que hicieron fue garantizar que los privilegios de unos pocos sirvieran, avanzaran, digamos, y la democracia sea una cáscara que les permitiera conseguir cierta legitimidad y legalidad a sus ambiciones, ¿no? Como bien lo explicaba Atilio. En Córdoba, particularmente, varias empresas se fueron adueñando de empresas y de sectores públicos, ¿no? Y llegó la época de Menem en los años 90, donde se empezaron a privatizar todos los bienes que eran de la población, bienes comunes, ¿no? Entonces, esta impunidad, esta mafia, que se fue construyendo desde la época de la dictadura y quizás antes, hasta la actualidad, como bien decía, hay un compañero en el chat, tenemos un poder judicial que viene de la época de las leyes de Indias, un poder judicial colonizado. Estamos, no sé si se me está escuchando bien, porque ahí veo que en el chat se me escucha más o menos. Si me esperan 2 segundos, cambio de dispositivo. Sí, sí, hay un poquito de corte, sí se logra entender, pero sí, hay problema entre la imagen y el sonido. A ver, un segundito. Y bueno, sí, lo que le decía al público que está, ahorita que tenemos una pequeña pausa, vayan escribiendo sus preguntas también en el chat para nuestros invitados. Sí, sí, yo también veía que se entendía. Ok, gracias Gustavo por la mano luego para subirlo a YouTube. Ya vuelve Emiliano. Hola. Sí, aquí está. Sigamos. ¿Se me escucha mejor ahí? Genial, perfecto. Bueno, no, decía que este poder judicial que intentó generar impunidad fue dando paso a determinados resquicios producto de la lucha popular, vamos a decirlo así, en la calle y técnicamente también en la situación de la prioridad y de la presión que los organismos de derechos humanos lograron en los órganos internacionales al proceso que señalando del proceso de verdad y justicia. Ese proceso de memoria, verdad y justicia hoy tiene muchos en actividad, o sea, hay una serie de juicios todavía contra los víctimas de terrorismo de Estado, porque no todos los crímenes fueron condenados, y ni juiciados, ni las víctimas reparadas, pero una gran parte de ellos, conocidas, más de 1000 conocidas, han sido procesados y condenados en la Argentina.
Ahora uno se pregunta, con todo este proceso de lucha y de avance que la Argentina ha sido un modelo, ¿no?, a nivel internacional, porque ha logrado poner en la realidad lo que los papeles de la ONU, la OEA y todos estos organismos internacionales decían que había que hacer, pero que casi ningún país se cumplió de la forma en que se cumplió en Argentina, donde se condenó a los genocidas de manera regular, en un proceso judicial que respetó el debido proceso, y donde hubo también el lugar de juicio no fueron tribunales especiales como los tribunales de Nuremberg u otros tribunales, sino tribunales ordinarios del propio país, o sea, es el propio país que con su justicia logró avanzar y condenar a los genocidas. Uno se pregunta por qué hoy esta justicia está condenando a los líderes populares. Porque no es solo el caso de Cristina, digamos, ahí hay que hacer un diagnóstico en donde Cristina, como una síntesis de la lucha y de la voluntad popular, es una de las compañeras más perseguidas, pero no es la única. Nosotros tenemos hoy una compañera como es Milagro Sala, que sigue estando detenida con prisión domiciliaria, una dirigente indígena, una dirigente mujer que ha luchado y sigue luchando por sus comunidades en la provincia de Jujuy, una provincia muy cercana a Bolivia, en donde su gobernador ha hecho lo mismo que está haciendo el Poder Judicial con Cristina, y ese gobernador nosotros lo hemos acusado de ser cómplice del golpe de Estado en Bolivia, ¿no?, de haber sido parte del armado de lo que fue el rol de algunos países acompañando a Camacho, a Trujillo, bueno, a Áñez, a la dictadora, y a otros secuaces, digamos, en Bolivia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Poder Judicial sigue persiguiendo? Y por qué el Poder Judicial no ha sido transformado. El Poder Judicial, como bien decía Atilio, sigue teniendo los hijos, los doble apellidos. El caso del tribunal que condena a Cristina es un caso de ejemplo, donde los que integran el tribunal tienen vínculos o son familiares directos de los genocidas o de los jueces que perdonaron a los genocidas. Entonces nos encontramos con una situación estructural que esta democracia imperfecta no ha podido modificar. Entonces, cuando nos vemos lo que ocurrió con Cristina, o lo que ocurre con Milagro, lo que ocurre con las comunidades originarias, como son los pueblos mapuches en nuestro país, estamos viendo que este Poder Judicial, aliado con el Servicio de Inteligencia y sectores de la Fuerza de Seguridad, aliados con los medios masivos de comunicación cuyos dueños son los dueños de las grandes corporaciones económicas, siguen de alguna manera debilitando y tensionando la democracia. Entonces, por otro lado, escuchamos un discurso, por lo menos en nuestro país, de algunos sectores minoritarios pero radicalizados, con bastante presencia en los medios masivos del poder, hablando en contra de la democracia, hablando de volver en el caso como ocurre en Brasil, ¿no?, con Bolsonaro, volver a procesos más autoritarios. Y nosotros entendemos como movimientos sociales que el atentado contra Cristina, tanto este atentado judicial como el atentado que existió real de intento de magnicidio contra Cristina, del cual todos creo que conocemos, y que no ha sido juzgado todavía como corresponde, que han sido liberados, puestos en libertad, varios de los supuestos responsables, que la justicia está haciendo todo lo posible para que ese hecho no se aclarezca. Cuando vemos ese atentado decimos que no es solo contra Cristina, sino contra nuestra voluntad como un pueblo, como bien decía Atilio, contra la voluntad de un pueblo soberano que tiene derecho a elegir, pero que también tiene derecho a tener una justicia que sea democrática. Nosotros no tenemos una justicia democrática. Entonces, el atentado es contra la democracia. El atentado es contra la democracia, y quisiera recordar que hace poco, a través de unas filtraciones que hubo, se pudo demostrar cómo es este entramado, ¿no? Este entramado que Atilio contaba, los jueces, como hacían los militares que iban a la escuela de las Américas a aprender a torturar, los jueces van a Estados Unidos a aprender a perseguir y enjuiciar a los referentes sociales y populares, van a aprender a defender los intereses de los Lewis, los Benetton, los empresarios extranjeros y nacionales que se quedan con nuestros recursos naturales. Bueno, también esta filtración demostró que
en connivencia con el medio Clarín, que es un medio más grande y más responde a los sectores del poder, con sectores de los servicios de inteligencia y con sectores del poder económico, organizan reuniones y asaditos y partidos de fútbol, como hicieron con Macri, por ejemplo, en su momento, cuando estaba como presidente, para garantizar que esta mafia funcione aceitadamente, ¿no? Y quedaron al desnudo, evidentemente quedaron al desnudo. Pero bueno, los medios tienen mucha capacidad de invisibilizar. Nosotros hoy, como organismo de derechos humanos, ayer hicimos una conferencia de prensa en el ex centro clandestino de la ESMA, donde denunciamos toda esta situación nuevamente, porque lo venimos haciendo de manera sostenida y sistemática, como en los 40 años. Denunciamos al Poder Judicial, al accionar de los medios de comunicación, y también se propusieron algunas acciones desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Hoy los organismos de derechos humanos le han pedido una audiencia a esta Corte Suprema que dejó el macrismo, la Corte Suprema de Justicia, que tiene actores que han sido empleados de estas grandes corporaciones. También vamos a comentar y vamos a tratar de avanzar en el juicio político a los jueces que enjuiciaron a Cristina y el juicio ético, ¿no? Porque tiene un título universitario que se lo ha dado a la universidad y bueno, esto está dándose también. Entendemos que ha habido han deshonrado ese título, ¿no? Porque han actuado de manera deshonesta. Por último, lo que quiero decir, así como un detalle, es que para avanzar contra Cristina, construyeron un proceso de deslegitimación, que no fue solo contra el proyecto de Cristina, sino también contra las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. Ya en el 2014, antes de que se convocara la elección en 2015 y perdiera la elección Cristina, Scioli, y el partido que pertenece a Cristina, a los organismos de derechos humanos, los medios masivos de comunicación empezaron a denunciarlos por una supuesta corrupción. Por supuesto que esta denuncia tuvo un vuelo muy corto y no alcanzó a instalarse en la sociedad, porque la sociedad sabe que cumplimos los organismos en toda nuestra historia como pueblo en la lucha por memoria, verdad y justicia. Pero necesitaron construir ese proceso previo para poder avanzar contra aquellos que sintetizan la voluntad popular. Entonces es muy importante también, tenemos que tenerlo claro, esto que estamos haciendo ahora, la solidaridad internacional, no solo entre los gobernantes, como se pronunciaron recientemente los presidentes en relación a la detención del compañero, el hermano Castillo, presidente de Perú, sino también de las organizaciones y los movimientos sociales, como estamos haciendo acá, con Huiparas por el mundo, con las organizaciones de Argentina, de otros países. Los pueblos tenemos que entrelazarnos, la solidaridad es lo contrario a lo que el capitalismo y esta mafia nos vienen a proponer. Y tenemos que hacer que eso sea cada vez más fuerte, como lo hicimos muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy más que nunca América Latina necesita esa solidaridad para que esta democracia no sea una democracia de excepción controlada por los sectores de poder, sino una democracia popular, una democracia emancipadora, una democracia que realmente nos transforme como sociedad y como seres humanos para construir que los derechos humanos estén vigentes permanentemente. Gracias. Muchas gracias, Emiliano, que completa, ¿no?, justamente el análisis que hacía precedentemente Atilio, que o sea, en Argentina sí, ahora Cristina ha sido condenada, ella es el objetivo también por ser líder en Argentina, pero lo que nos explicas, ¿no?, nos cuentas es que esa mafia, ese clan judicial también, ¿no?, se está atacando a movimientos indígenas, contra los pueblos mapuche, contra Milagros Salas, contra ustedes mismos, organizaciones sociales. Entonces, una persecución general, ¿no? Voy a invitar a las personas que tienen preguntas a hacerlas. Quizás me puedan ayudar aquí los que están presentes. Si no,
También nosotros ya hemos preparado algunas, pero muchas gracias a ambas exposiciones. Y también, ¿no? Gracias también por haber precisado que, y nos sorprende, nosotros quizás bolivianos estamos aprendiendo mucho de la resistencia argentina, cómo las organizaciones allá en Argentina se organizan y han logrado, por ejemplo, enjuiciar a muchos de los perpetradores del golpe de Estado del Plan Cóndor en Argentina, que por ejemplo ahora ya están preparándose para enjuiciar a los jueces que condenaron a Cristina. O sea, tenemos que inspirarnos de ustedes, porque en Bolivia también hemos tenido condenas así, persecuciones igual a representantes, a líderes, los mismos ex ministros de Evo Morales, toda la persecución que le hicieron, todo el asedio que hicieron, aún no ha sido juzgado, y creo que tampoco ellos han osado hacer denuncia. En Bolivia tenemos mucho que aprender para dejar precedentes, ¿no? Y evitar que volvamos a vivir, por ejemplo, golpes de Estado por allá. No sé si los compañeros aquí tienen preguntas, si no voy a pasar a las preguntas. Veo yo acá en el chat varias preguntas. Ya, dale. Parece puedo empezar, ¿verdad? Voy desde las más antiguas, un poco rápidamente, ¿no es cierto? A ver, me preguntan si puede ser detenida la hija de Cristina, ¿no es cierto? Sí, claro. En la medida en que avance este proceso judicial, Cristina todavía tiene fueros parlamentarios, ella es presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, Máximo Kirchner es diputado, pero Florencia no tiene ningún cargo político. Y por supuesto le han inventado varias causas y la están utilizando como elemento de chantaje en contra de Cristina, de manera tal de que la respuesta es sí. Habrá que ver cuáles son los límites éticos y morales de esta conspiración fascistoide, mafiosa que hay en la Argentina. Ojalá que no lleguen tan lejos. Acá me preguntan si los jueces van a Estados Unidos a aprender a perseguir. Sí, exactamente. Lo que se le enseña allá es la manera de neutralizar con ardides leguleyos a los movimientos populares o a los líderes políticos. No les enseñan otra cosa. Además, reconozcamos de que la legislación de Estados Unidos es muy diferente a la que tenemos en nuestros países, pero a pesar de todo van allá y se someten. Lo que pasa es que los compran, ¿no es cierto? Igual que compran a los militares que van a hacer ejercicios conjuntos con los Estados Unidos. Este es un tema que yo vi muy de cerca en el caso boliviano, porque el presidente Evo Morales me invitó a dictar un curso en la Escuela Antiimperialista de las Fuerzas Armadas. Y les puedo garantizar que fue una experiencia muy complicada para mí, porque yo veía que esos militares y policías, eran militares y policías, estaban totalmente compenetrados con las concepciones norteamericanas de la Guerra Fría, e inclusive con una actitud de ingenua credibilidad, diciendo que las armas que producía Estados Unidos eran superiores en calidad a las que se producen en cualquier otro país, cualquier tipo de arma, desde un rifle de asalto hasta un avión. Y yo les mostraba artículos de revistas norteamericanas en donde justamente planteaban de manera muy realista que en algunos rubros, otros países, sobre todo Rusia, China, Israel en algún tipo de arma, tenían una ventaja sobre las armas de los Estados Unidos, y me decían de que esos datos que yo les daba, a pesar de que les citaba los artículos, les daba el enlace para que ellos lo pudieran ver, me decían que no. Entonces todo esto evidentemente influye en la cabeza de esos militares y bueno, hace que tengan una especie de devoción por los Estados Unidos, que además está aceitada por las dádivas, recompensas, contactos que reciben cada vez que van a hacer esos cursos a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y finalmente los van captando. O sea, hoy en día, salvo países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, el resto de los países de América Latina tiene una relación de, yo diría casi de dependencia estratégica con el Pentágono y la Fuerza Armada de Estados Unidos.
Entonces, claro que aunque se quiera salir de eso, hay presiones muy fuertes. Por ejemplo, acá ha venido una delegación de China para ofrecer unos aviones de última generación que son más convenientes que los que ofrece Estados Unidos, pero bueno, el escándalo que se armó, ¿verdad?, ha sido pero fenomenal. Lo mismo si se compran armas rusas, a pesar de que los propios estadounidenses dicen que el mejor fusil de asalto del mundo sigue siendo el viejo Kalashnikov de la época soviética, por supuesto, hoy en día modernizado tecnológicamente, pero bueno, comprar esas armas significa desafiar el imperio, digo, la cosa es muy seria. Penélope Moro me pregunta a nivel regional qué herramientas y bajo qué mecanismos se valen estos entramados políticos judiciales para desprestigiar a las democracias y en qué sentido que imponen el desprestigio de la democracia resulte tan eficaz. Bueno, Penélope, ellos tienen el control de los medios de comunicación y en la sociedad de masas el control de los medios de comunicación es absolutamente fundamental. Yo tengo una tesis muy fuerte en mis escritos que es la siguiente: no se puede hablar efectivamente de democracia política, de democracia como régimen político, si el régimen de los medios de comunicación es profundamente antidemocrático. ¿Por qué? Porque el régimen político se sustenta sobre la idea de la ciudadanía informada, concientizada, conocedora de la realidad. Y resulta que los medios de comunicación lo que hacen es evitar que la realidad sea conocida, evitar que los manejos turbios de esta mafia mediática en colusión con los grandes intereses económicos, con el imperialismo, ¿verdad?, esto sea algo conocido por la gente. Les pongo un ejemplo ya muy, muy concreto. Todos sabemos de los Panama Papers, ¿verdad? Pero bueno, en la Argentina se habló durante 3 o 4 días de los Panama Papers, en donde estaba involucrado el propio presidente Macri y varias de las figuras más importantes de su elenco de gobierno. Bueno, la noticia fue enterrada, nunca más apareció en los periódicos, ni en la televisión, ni en las radios, ni nada. Entonces, ahí estamos nosotros con una enorme desventaja. Por eso, no es casual que el primer acto de gobierno de Mauricio Macri, una vez que llega al gobierno a finales del 2015, fue anular mediante un decreto los artículos de la ley de medios que había en la Argentina que establecían dispositivos para impedir la concentración monopólica de los medios de comunicación. Él no es que derogó la ley, sino que simplemente derogó los incisos, 3 incisos, ¿verdad?, que atacaban a este problema de la concentración. La gran incógnita que tengo y que tenemos mucho en la Argentina es por qué el presidente Fernández, teniendo las atribuciones para hacerlo, no derogó los decretos que había establecido, que había emitido el presidente Macri, porque un decreto se deroga con otro decreto, una ley se deroga con otra ley. Bueno, no se ha hecho eso. Entonces, por eso es que cuando él asentó esta prédica, ¿verdad?, en contra de los líderes populares, cuando ocultan lo que es el entramado mafioso. Acá en la Argentina, digo para quienes no están en este país ni sigan todo, acá ha habido un escándalo de proporciones hace apenas unas 3 semanas, que fue una reunión convocada y financiada por el Grupo Clarín, a la cual asistieron como anfitriones 2 de los más altos directivos del Grupo Clarín, invitando a un grupo de jueces, fiscales, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y algún otro periodista amigo, ¿no es cierto?, a una reunión en la residencia de un señor, John Lewis, que es un usurpador del lago escondido en la Patagonia, y que compró a los jueces que habían fallado en su contra, jueces que invitó ahora a una reunión hace pocas semanas. Y eso que es un escándalo judicial que debería obligar de inmediato a esos jueces a renunciar, a que el gobierno le inicie un proceso judicial. Siguen tranquilos en su casa sin problema. Es más, uno de esos jueces dirige el posgrado en Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y yo he sido vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad?, a principios de los 90, y mandé una carta
indignado diciendo cómo es posible que una universidad esté amparando a jueces que apareció ahí en una filtración de un chat en donde dicen lo que iban a hacer y que tenían que ocultar que les estaban pagando, que el viaje había sido organizado por el grupo Clarín, que había que conseguir facturas fraudulentas para que no pensaran de que habían recibido dádivas. O sea, un conjunto de maleantes de la peor especie. Es como si tuviéramos, ¿verdad?, en un escenario Al Capone, a Vito Genovese, a Sam Giancana, estos grandes mafiosos históricos de Nueva York y Chicago, hablando en voz alta, nosotros escuchando, y sin que el gobierno atine a hacer nada. Entonces, por eso es que ellos pueden lanzar su prédica y hacer pasar por justicia, por debido proceso, lo que son procesos absolutamente fraudulentos, ¿no es cierto? Pero bueno, y para eso yo creo que se requiere una gran movilización popular. Yo, por ejemplo, en un artículo reciente que le invito, ahí se enojó el perrito. En un artículo reciente que está en mi blog, los invito a que lo lean, ¿no es cierto?, que es sobre el tema de justamente de la reforma judicial. Lo que digo es que, por ejemplo, el gobierno tendría que hacer una convocatoria para que la opinión pública opine sobre 4 temas. Y, ojo, la ley establece que cuando se hace una convocatoria así, se llama plebiscito no vinculante, la población tiene que decir sí o no, como en el caso de la Convención Constitucional en Chile, recuerdan, apruebo o desapruebo. Bueno, acá sí o no. 4 preguntas. Primera pregunta, ¿está de acuerdo con someter a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema y los jueces y fiscales de la Justicia Federal? Primera pregunta. Que la gente diga sí o no. Segunda pregunta, ¿cree que los jueces y fiscales y todo el personal jerárquico del Poder Judicial de la Nación, ingresado con anterioridad al año 2017, deben pagar impuestos a las ganancias, como pagamos todos en este país, en la Argentina? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, tercera pregunta, en poner fin al carácter vitalicio de jueces y fiscales, obligándolos a reevaluar sus antecedentes periódicamente como condición para la renovación de sus mandatos? ¿Por qué yo en la universidad tuve que periódicamente, cada 7 años, renovar mis credenciales académicas, someterme ante un tribunal de pares que me interrogaban, ¿no es cierto? Yo tenía que exponer mi conocimiento del estado del arte en la ciencia política? ¿Y por qué un juez que es juez a partir, puede haber casos jueces ya de 30 años, llegan a los 70 años, 75 años y no han revaluado jamás si están en condiciones de impartir justicia? Entonces, preguntarle eso y a ver qué dice la gente. Y cuarto, finalmente, preguntar si creen que tal como lo manda la Constitución de la Argentina, la Constitución de 1994, este país tiene que organizar un sistema judicial basado en el juicio por jurados, cosa que no se cumple y que el gobierno debería hacer cumplir. Bueno, si eso se hiciera, si esa consulta se hiciera, yo estoy seguro que se puede modificar el Poder Judicial. Ahora, si no se hace eso, si se confía en los mecanismos institucionales son una trampa, porque el Estado capitalista ha sido diseñado para reproducir incesantemente el predominio de los capitalistas. Miren lo que acaba de pasar en Chile ahora, en donde las aspiraciones de fundar una nueva constitución, ahora se hizo un arreglo de cocina entre gallos y medianoche entre los partidos políticos, lo que se llama la casta parlamentaria, en donde en lugar de que el pueblo elija, ¿no es cierto?, a quienes van a redactar la Constitución, no, se va a elegir a un número, no recuerdo si son, ¿cuántos son los convencionales? Que 50. 50, Francisco, gracias. Van a tener que decir sí o no a una propuesta elaborada por un grupo que de disque expertos. Imagínense qué constitución va a salir de esos expertos. Va a ser una constitución, una especie de maquillaje de la constitución pinochetista, ¿verdad? Bueno, esto es porque el rodaje de las instituciones en los capitalismos tiende a reproducir las relaciones sociales y políticas preexistentes. Para romper eso se requiere lo que yo llamo un hecho de masas, que creo que este es el nombre
del artículo, sí, ahí está, un hecho de masas, ¿verdad? Y el hecho de masas es un protagonismo popular que pueda romper esta inercia. Bueno, esto un poco en relación a lo que me preguntaba Penélope. Y claro que necesitamos repensar el sistema democrático. Carlos creo que me pregunta, ¿verdad? Pero y modificar la Constitución Nacional, por supuesto que en el caso de Argentina, pero para eso de vuelta hay que tomar la iniciativa política. El problema grave que hay en la Argentina es un gobierno que ha renunciado a la iniciativa política. El gobierno argentino tiene por objetivo fundamental sentarse a dialogar, ¿no es cierto?, con una oposición que jamás le va a conceder absolutamente nada, porque esa oposición, ¿verdad?, no va a querer hacer nada de lo que el gobierno proponga. Penélope, no veo lo que me estás poniendo porque se ve al revés. Discúlpame, pero tal vez hay que buscar otra manera. No se ve, me estás queriendo mostrar algo, me parece. Bueno, ¿qué más? No sé. Hay dos preguntas que me parecen interesantes. Dime. Creo que no, en los ejemplos que se dieron al principio de su exposición se hicieron comparaciones, ¿no?, con la persecución que hay en Ecuador, en Brasil. Sí, y ahí el tema, ¿no?, reciente del Perú. Una compañera que pregunta si usted piensa que Castillo, uno entre sus errores que hizo, fue de no construir una fuerza masiva, no solo política de respaldo a su gobierno, sino una fuerza cívico-militar. Creo que Castillo se apoyó en la fuerza cívico-militar y no construyó una fuerza masiva popular. Creo que ese es... Mira, el problema del Castillo es muy complejo, ¿verdad? Porque el hombre claramente es evidente que no estaba preparado para este cargo. Digo, hay que reconocer de que el ejercicio de la presidencia no es una tarea sencilla. Es un digno dirigente sindical de los maestros, un honesto maestro rural de la provincia de Cajamarca, en el norte de Perú, pero no tenía el conocimiento de las artes de la política del gobierno. Y eso no se aprende, digamos, así de la noche a la mañana. Es más, yo puedo poner un caso extremo, porque yo conozco a algunos de quienes fueron sus exministros, por ejemplo Héctor Béjar, que fue canciller y que duró apenas 10 días. Y entonces Béjar decía que, bueno, era un hombre de muy buenas intenciones, pero por ejemplo llegaba a Lima y desconocía dónde estaban las calles principales de la ciudad. Es decir, le decían, mira, hay que ir a tal reunión, bueno, ¿y dónde es eso? O sea, él tenía un conocimiento muy adecuado del Perú andino del norte, pero no conocía lo que era, digamos, Lima como centro de poder económico, político, mediático, institucional del país. Entonces tenía graves dificultades. Se apoyó en un partido, Perú Libre, que es un partido de inspiración de izquierda, etcétera, pero Castillo, ni bien llegó al gobierno, abandonó el programa que había sugerido, que había planteado en la campaña, la recuperación de los recursos naturales. Cayó en la trampa del institucionalismo, de pensar de que eso lo podía hacer convenciendo a los congresistas, pero por favor, esto es un error infantil y que se relaciona con una pregunta que hay por acá. Me dicen si el plebiscito es la única herramienta, hay otra alternativa. No, hay otras alternativas, por eso llamo hecho de masas. A ver, pregúntense, ¿cómo fue que se logró la independencia de la India de Inglaterra? ¿Ustedes creen que fue por una negociación así en el Parlamento británico, que iba el Mahatma Gandhi, dialogaba con los líderes del Partido Conservador, de los Tories, No, hubo un hecho de masa, una irrupción de masa, que no quiere decir violenta necesariamente, porque lo que la derecha quiere es que cuando nosotros hablamos de un hecho de masa, nos acusen de violentistas, ¿no es cierto? Nada de eso. Ahí Mahatma Gandhi era el padre de la no violencia, pero ¿qué tenía detrás de él? Centenares de millones de indios de la India, de ciudadanos de la India que querían la independencia. ¿Cómo cayó el Shah de Irán?
¿verdad? En 1979, sin disparar un solo tiro. Bueno, no resistió 2 meses de grandes manifestaciones en su contra, pacíficas todas ellas, y se cae el Shah de Irán. ¿Cómo se cae Mubarak, la dictadura de 30 años en Egipto? También con los jóvenes que iban y que facilitados por las nuevas tecnologías, la telefonía celular, ¿verdad? Se comunicaban para ir de una plaza a la otra, teniendo totalmente desconcertada a la policía, que no sabía cómo hacer para controlar eso, y finalmente después de 2 meses cayó Mubarak. O sea, hay experiencias históricas y hay otras, no me acuerdo ahora, por ahí las he escrito, que demuestran de que no necesariamente tiene que ser un plebiscito. Una gran presión de masas puede realmente producir cambios muy significativos. A ver, ¿cómo se produjo la ley de los derechos civiles en los Estados Unidos en los años del presidente Lyndon Johnson? Porque Johnson quería, porque los demócratas del sur querían. No, es que no resistían más la presión fenomenal que estaba organizando los afroamericanos con la ayuda de los pensadores y los militantes del campo progresista en Estados Unidos, que periódicamente llenaban las plazas en Washington, Nueva York, en Chicago, en Milwaukee, donde sea. Y al fin y al cabo esa presión fue irresistible. ¿Cómo se logró en la Argentina la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mal conocida como la ley del aborto? Bueno, porque acá hubo formidable movimiento de mujeres que se fue construyendo a lo largo de los años, que en un momento determinado hizo imposible que los legisladores miraran para otro lado o votaran en contra, ¿no? Porque no hubieran podido salir a la calle. Entonces, esto me parece a mí que es un elemento muy importante a tener en cuenta. La formidable potencia plebeya, uso una expresión de García Linera, la formidable potencia plebeya, que es la que hace que las cosas cambien. Las cosas no cambian por el rodaje institucional. Las cosas cambian cuando hay una presencia masiva en las calles. En Chile se llamó una nueva constitución porque hubo los acontecimientos de octubre del 19 y una presión fenomenal, ¿no es cierto?, que hizo que aquello que parecía un régimen inquebrantable de neopinochetismo tuviera que consentir, ¿verdad?, la convocatoria de una convención constitucional. Entonces me parece que ese es el dato fundamental. Y acá me dicen, bueno, comparan con Evo Morales, no, bueno, pero la diferencia es muy grande, evidentemente. Castillo no tenía la experiencia política, práctica, concreta. Evo Morales estuvo a la cabeza de las guerras del agua, las guerras del gas en Bolivia, y fue fundamental en las grandes movilizaciones que acabaron con el gobierno de El Goñi, de Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea, Evo llega después de haberse convertido en una figura nacional, en un líder nacional que hizo posible el derrumbe del régimen neoliberal de Sánchez de Lozada. No es el caso de Castillo. Y además, bueno, Castillo optó por una negociación infinita con los asambleístas de la Asamblea Nacional en el Perú, en lugar de organizar una fuerza política propia, que ahora está saliendo sola a la calle, sin que Castillo la convoque. Estamos viendo cómo hay una serie de marchas en todo el Perú que están dirigiéndose hacia Lima, ¿no es cierto?, para generar ahí una presión enorme para que liberen a Castillo o para que de alguna manera se haga una convocatoria urgente a una asamblea constituyente, reformando además las leyes que rigen este tipo de convocatorias, que siempre son leyes que favorecen a los partidos de derecha y desincentivan el voto o la capacidad de participación de los partidos de izquierda o progresistas. Muchas gracias, Atilio, muy enriquecedor, y nos faltan manos para anotar lo que nos explica, y justamente nos ha ido también, ¿no?, a comprender las debilidades, ¿no?, que a veces podemos, a las que son confrontadas a los gobiernos, a pesar de llegar con mayorías, pero si son mayorías muy simples, a veces, pues bueno. Y bueno, también comprendemos que hay otros poderes fácticos como los medios de comunicación, o el sistema capitalista al que llegan a gobernar, dentro que llegan a gobernar los gobiernos de izquierda, y es difícil la convencer. Creo que tenemos una mano levantada.
Voy a hacer esa última pregunta porque quisiera después, sé que hay muchas preguntas, van a disculpar que no podamos tomar todas, el tiempo se ha ido muy rápido y con Atilio, pues, verdad que quisiéramos aprovechar a lo máximo. Pero no vamos a poder tomar todas las preguntas porque el tiempo nos apremia. Voy a dejar al compañero que está pidiendo desde hace rato y que también, bueno, hizo una... Esta va a ser la última y luego voy a pedir a Emiliano, después de esta pregunta, Emiliano, que por favor nos pueda, como representante de las organizaciones sociales, que nos pueda recordar cuál es la próxima campaña y justamente invitar a los compañeros que están aquí, cómo sumarse, si hay una página quizás donde seguir o algún sitio internet o algún comunicado, entonces de hacérnoslo conocer. A ver, el compañero que está aquí. ¿Aló? Sí. Ok, gracias, Janet. Buenas noches a todo el mundo. Y, estimado Atilio, buenas noches. Hablo aquí desde París. Bueno, quería hacer una pregunta. No sé, ¿cuál es su visión sobre lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Varios diputados del movimiento al socialismo están denunciando cosas muy fuertes, muy graves. Por ejemplo, el ex ministro Romero denuncia directamente al ministro de gobierno actual del Castillo por estar metido en narcotráfico. También otro legislador, en este caso Héctor Arce, hizo una denuncia sobre malversaciones en ABT con pruebas y todo eso, y el gobierno no ha dado seguimiento, ¿no? Más al contrario, el gobierno actual del MAS, bueno, son legisladores del MAS o exministros del MAS que son ahora les están levantando, la justicia boliviana les está levantando causas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esa jugada de la justicia boliviana y del gobierno actual en contra de los mismos legisladores del MAS? Bueno, es un pequeño ejemplo, nada más. Quería saber si tenía una visión de lo que está pasando, ¿no? En Bolivia. Yo no tengo una visión, porque acá hay que entrar en los detalles, ¿no es cierto? Hay que entrar en los detalles y la verdad que los desconozco, son muchos aspectos a tomar en cuenta. Y lo que sí quiero plantear es la enorme preocupación que me suscita a mí la división y el debate y los planteamientos tan extremos, ¿verdad?, de una y otra parte al interior del MAS. Yo creo que eso es suicida. Creo que el MAS tiene que lograr unificar sus discursos, sus estrategias tendientes a evitar la restauración de la derecha, ya no por la vía del golpe, sino por la vía de una victoria electoral. Hay que recordar que la candidatura de Evo Morales, ¿verdad?, en la elección del 2019, apenas superó el 45% de los votos. Él ganó las elecciones legítimamente, pero lo ganó por un margen muy, muy pequeño, en donde sacó apenas unas décimas más de las que necesitaba para ser declarado triunfador. Le robaron la elección, no cabe ninguna duda, pero a mí lo que me preocupa es que un personaje político que antes tenía un piso de 53, 54, 55% de los votos, ahora tenga, ¿no es cierto?, un techo de 45, 46. Esto quiere decir que la derecha, que se va a unificar con más facilidad que lo hace la izquierda o los elementos del campo popular, porque ellos tienen varios factores de unificación. Por empezar, tiene la embajada, que ordena toda esta discusión que se da en el campo de la derecha, y que de repente cuando el embajador norteamericano baja una línea y dice, mira, el candidato tiene que ser se acaba la discusión. En cambio, entre nosotros la discusión es interminable, porque no tenemos un árbitro
inexpugnable o indiscutible que pueda resolver las disputas. Entonces, bueno, hay, por supuesto hay legítimos intereses, ¿no es cierto? Pero me parece que en este momento lo peor que se podría hacer en Bolivia es tratar de apresurar una salida de Luis Arce del gobierno, hacer una convocatoria anticipada de elecciones, porque creo que eso en este momento me parecería a mí que favorecería a la derecha. Yo hago ahí un llamado a través de esta plataforma para que haya una mesa de acuerdo para poner fin a estas divergencias, o en todo caso que esas divergencias fueran procesadas al interior del MAS y que no den lugar, ¿verdad?, a especulaciones por parte de una derecha que sabemos que es una derecha brutal, que si llega a ganar el gobierno de nuevo en Bolivia va a ser mucho más represiva de lo que fue durante los meses del golpe militar. Entonces me parece a mí de que hay que hacer un llamado a la cordura, a la prudencia, a tratar de encontrar carriles de conjunción y prepararse para la gran batalla del año, creo que es el 2024, pero que el MAS tiene que llegar unificado y con una capacidad expansiva de captar un electorado que en este momento le ha desertado, que es un fenómeno que también ha ocurrido en la Argentina, la deserción de ciertos sectores que fueron favorecidos por las políticas del kirchnerismo y que de repente se han corrido hacia un costado. Esto es un fenómeno general en toda América Latina. ¿Cuánta gente de aquellas que Lula sacó de la pobreza no votaron en el 2018 por Bolsonaro? ¿Y cuántos no votaron por Bolsonaro en la última elección? Esto está estudiado, ¿eh? Los sociólogos brasileños han estudiado este fenómeno. Frei Beto ha planteado las limitaciones de las políticas redistribucionistas, economicistas, que siguieron los gobiernos progresistas, en donde se confiaron que simplemente mejorando las condiciones de vida de la población, de esa manera iban a obtener la lealtad permanente, indefinida, ¿no es cierto?, para siempre, de los sectores que fueron favorecidos, pero no. A mí me lo dijeron muy claramente, yo iba muy a menudo a Bolivia antes de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando yo hablaba, bueno, de los méritos de los gobiernos de Evo Morales, y si no había, porque yo notaba que había una cierta actitud muy crítica, demasiado crítica, ¿no es cierto? Me decía, digo, acá hay una cosa muy importante, es el gobierno que por primera vez en la historia de Bolivia se ha ocupado de mejorar la suerte de ustedes, los sectores más postergados, más oprimidos, más explotados de la población boliviana. No sienten como que hay una necesidad de, digamos, de recompensar esto con una actitud de acompañamiento a alguien que hizo todo eso, que cambió para bien, ¿verdad? Digamos, cuando uno va a La Paz, yo he ido a La Paz de hace 50 años, y de repente cuando uno la ve hoy, la sociedad totalmente cambiada en términos de los cables, carriles, todo eso, la facilidad de la comunicación, todo eso. La respuesta que me dieron, ¿saben cuál fue? Es su obligación hacer esto. Es su obligación hacer esto. Aquel que es el líder, ¿no es cierto?, de una comunidad, tiene que eso como obligación. Y digo, bueno, pero pídanselo a todos los gobiernos entonces. Pídanselo a todos los gobiernos, no se lo piden a todos los gobiernos, se lo piden a Evo. Me parece que en ese sentido hay un tema cultural que realmente juega muy fuerte y que jugó también en Brasil. Jugó también en Brasil. Frei Beto se lo explicó a Lula, lamentablemente Lula no le hizo caso, cuando Beto le dijo, mire, presidente, necesitamos más dinero para el plan Hambre Cero, pero no para repartir más frijoles, arroz y pollo, etc. Necesitamos más dinero porque necesitamos una legión de educadores populares que vayan a hacer eso que Paulo Freire dijo toda la vida, que era la concientización de los sectores populares, porque va a ser el único modo en que esos sectores pueden llegar a ser libres y a convertirse en ciudadanas y ciudadanos responsables de su propio futuro y responsables y protagonistas del futuro de Brasil. Y le negaron los fondos. Por eso Beto renunció a la dirección del programa Hambre Cero. Y ahí están los resultados. Gente que recibe todos esos beneficios
hay un proceso de aburguesamiento, esto está recontraestudiado en la sociología, ¿verdad? Cambian las condiciones de vida, cambian los patrones de consumo, aparecen nuevos grupos de referencia que antes eran inalcanzables, pero ahora gracias a estas políticas de redistribución de ingresos sin educación política, y la gente empieza a votar por derecha. Yo quedé muy sorprendido la última vez que fui a Bolivia, poco antes de las elecciones del 2019, dando charlas ahí en la Universidad Mayor San Andrés y en otra ahí en Cochabamba, que yo veía alumnos que era la primera vez que habían llegado a la universidad gracias a las políticas que se habían hecho durante el gobierno de Evo y que iban a votar en contra. Bueno, le dije, pero escúchenme, ustedes están acá gracias a esas políticas, ¿cómo van a votar en contra? Bueno, pues sí, es su obligación, no le debemos nada, no tenemos por qué seguir. Hay, ¿cómo era que me decían? Es fundamental la alternancia en el poder, compran ese discurso, ¿verdad? Angela Merkel estuvo 16 años y medio en el poder en Alemania y ningún problema con la democracia. Evo estuvo 14 años y ya era una tragedia política mundial. Digo, la doble vara, ¿no es cierto? Y tenemos que darla, por eso es tan importante la batalla de ideas que decía Fidel, la batalla de ideas, o Chávez usaba otra expresión que me gustaba mucho, el comandante Hugo Chávez hablaba de la artillería del pensamiento. Necesitamos retomar esas grandes consignas. Lamentablemente la izquierda ha caído en visiones economicistas, ¿verdad? Pensando que basta con la mera redistribución para construir una base social, y no basta. No bastó en el Perú de Castillo, no bastó en la Bolivia de Evo, no bastó en el Brasil de Lula y en la Argentina de Cristina. O sea que tenemos que aprender, tomar nota de esas lecciones. Sí, muchas gracias, Atilio. Y sí, creo que también, ¿no?, para todos los que somos de izquierda, de no olvidar quién es el enemigo. Sí podemos tener diferencias internas y, bueno, tener la inteligencia de saber, tener prudencia para no caer, ¿no?, en alimentar y darle quizás razón, ¿no?, y más alas a la derecha, que ellos no descansan y además también, ¿no?, ellos controlan los medios de comunicación y pues bueno, van a también ellos alimentar las especulaciones. Entonces tenemos que tener la inteligencia de no caer en eso, no alimentar eso. Y bueno, no olvidar quién es el enemigo más grande, que justamente ahora ha condenado, por ejemplo, a Cristina Fernández, que es el tema principal de nuestro conversatorio de hoy, para comprender, ¿no?, que hoy están haciendo esto en Argentina y que, bueno, hay un clan familiar judicial que hoy está persiguiendo a Cristina y que es un atentado contra la democracia argentina, contra la voluntad del pueblo argentino, y que también se ataca, ¿no?, a las organizaciones sociales, y que estas, pues bueno, también las atacan porque también tienen muy buenas iniciativas. Quisiera invitar ahora a Emiliano, que nos pueda hablar justamente cómo están reaccionando, eso que nos estaba comentando, las diferentes persecuciones que ellos mismos también han sido objeto. Y si, Emiliano, para concluir el conversatorio, nos pudieras citar, recordar rápidamente, invitar a los compañeros, si hay algún comunicado que firmar, creo que aquí nos has compartido, pero si lo puedes explicar, por favor. Bueno, gracias, Janet. Disculpa por los límites tecnológicos. Ahora más tranquilo les cuento que, sí, como dice Atilio, hay que construir la unidad, pero me parece que hay un debate que no es un debate hacia el interior de los movimientos sociales, sino hacia afuera, digamos. Porque hay que decir que esta democracia, o sea, la palabra democracia es una palabra de Occidente, ¿no? Que Occidente con Jimmy Carter construyó en su momento, que empezó con, como dice nuestro querido Hugo Molde, con estas democracias controladas, ¿no? Y que se fue transformando en democracias neoliberales, en donde esta institucionalidad siempre manejó el poder en un sistema capitalista neoliberal, con estructuras anteriores patriarcal, en el caso del Poder Judicial. Entonces, vuelvo a explicar esta situación de que nosotros hemos avanzado con el juicio de los genocidas y sin embargo seguimos teniendo, por lo menos en el caso del ámbito federal, una justicia patriarcal, capitalista, que defiende los intereses oligárquica, digamos, y mafiosa, ¿no?
Entonces, ahí lo que nos preguntamos, esta generación ha aprendido a vivir en la democracia porque América Latina ha sido asediada a los golpes de Estado, y por eso nuestra reacción en Bolivia, como pueblos hermanos, por la indignación que nos ocurre que después de casi 40 años tengamos un golpe de Estado militar, porque fue con el apoyo militar, ¿no? Entonces, ya no un golpe blando, ya no un lawfare, ya no un pelotón de fusilamiento judicial, sino un golpe militar. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestra democracia? Bueno, y me parece que por ahí el tema es que no hay otras herramientas que tengamos, ¿no? Hoy las herramientas para disputar el poder popular, para que ese poder pertenezca a las clases campesinos, aún con referentes como el caso de Castillo, que pueden ser cuestionados desde el punto de vista de su formación política y su formación técnica también, pero que representan la voluntad soberana del pueblo, porque eso hay que decirlo también. ¿Cómo construimos esta democracia? El pueblo latinoamericano en los últimos años, antes de la pandemia, inclusive con las movilizaciones en Chile, en Ecuador, en Colombia, como un río que cada vez tiene más agua y que no hay dique que lo contenga, ¿no? Por más que muchas veces se ha capitalizado y movilizado ese enojo por el lado de las derechas, como ocurre en el caso brasilero, ¿no? La derecha no logró gobernar y garantizar, quizás un gran sector, como decía recién Atilio, que votó al Bolsonaro, lo votó a Lula ahora, ¿no? Y esa es una realidad, es la realidad de que hay un descontento porque esta democracia no está resolviendo, porque no avanza sobre las situaciones estructurales, no avanza sobre los dueños del poder, digamos, ¿no? Sobre el status quo. Y la derecha se está queriendo apropiar, al menos mediáticamente, de este discurso revolucionario, ¿no? Que teníamos siempre los sectores progresistas y de izquierda. Entonces a mí me parece fundamental pensar que no se trata de votar, no se trata de ver qué facción entra al Congreso, qué facción no entra al Congreso, sino somos muy unidos para resistir a la derecha. Cuando nos ocurrió con Macri, aquí hubo movilizaciones, como fue con lo que intentó la Corte Suprema de Justicia avanzar en el 2x1. El pueblo argentino, espontáneo, no digo espontáneamente, porque como dijo Atilio, hubo una formación de 40 años que hicieron los organismos de derechos humanos sobre la población y que seguimos haciendo permanentemente, en educarnos en memoria, verdad y justicia, salió a defender lo que había logrado, de manera masiva y todos los sectores populares, con un consenso muy alto. También lo hicimos contra el intento de reforma de las jubilaciones, y también lo hicimos cuando se intentó avanzar sobre las organizaciones. Pero la derecha quiso, aumentó los planes sociales, pasó de 200.000 planes sociales a 1.200.000. Y nosotros no fuimos capaces de construir organizaciones soberanas del pueblo, independientes, con formación política, que puedan sostener las protestas, porque no se trata solo de resistir. Hemos tenido una ola de gobiernos populares, democráticos, simultáneos, que fue Chávez, bueno, lo nombró todo Atilio porque están todos perseguidos por la CIA, por Estados Unidos, por el lawfare. Pero ¿qué nos pasa ahora? Una ola que está pareciendo querer aparecer nuevamente, con Boric, con Petro, con Lula, con el gobierno que ganó la elección del 2019 acá en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se resolvió el problema de las mayorías? ¿Qué pasa con nuestros recursos naturales? Y bueno, creo que es capitalizando nuestra propia historia, formándonos en nuestra propia historia, construyendo organizaciones soberanas, pero sobre todo pensando que la democracia no es de la derecha, sino una herramienta que nosotros podemos desarmar y armar en función de los intereses populares. Frente a esa decepción, ir con hechos masivos será la forma, o a través de la lucha cotidiana y permanente en los territorios, en las instituciones, en los sectores en donde se decide, poder avanzar con la voluntad popular, con los proyectos, con las ideas, como se dice, porque ideas también tenemos, ¿no? Tenemos muchas ideas, en las constituciones a veces hay ideas muy buenas, pero después en la práctica es muy difícil plasmarlas. Entonces, ¿cómo construimos esa transversalidad entre las políticas públicas y la cotidianidad de todos nuestros vecinos, hermanas, hermanos y compañeros? Bueno, particularmente con lo que me preguntaste al último, ahí subí al chat un formulario para adherir al pedido de juicio académico al juez Ercolini, que me pasó Atilio, también me pasaron los compañeros de Buenos Aires de los organismos de derechos humanos, que hicieron público ayer en la conferencia de prensa en la EXMA,
y también un video donde se habla de un artículo donde se habla del pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos logrado que el Poder Judicial dejara de darle impunidad a los genocidas. Aún en el gobierno de Macri, y a pesar de la intención de la Corte Suprema de querer dar 2 por 1, nosotros seguimos avanzando con los juicios a los genocidas, y hoy hay todos los días audiencia de los juicios a los genocidas. Tenemos que lograr que la presión popular, que la sociedad tome conciencia que esa Corte Suprema no solo está queriendo la impunidad de los genocidas, está queriendo la impunidad de los que hoy nos causan el hambre, la desocupación, los que hoy especulan, los que hoy hacen golpes económicos, porque hay que decir que la deslegitimidad de los procesos populares, condicionados por las alianzas, pero también condicionados por los medios de comunicación y por el Poder Judicial y por las fuerzas militares en algunos casos, también tienen un gran condicionamiento, que es que los sectores económicos permanentemente realizan golpes económicos para deslegitimar las políticas de esos gobiernos populares. Entonces, ante eso, me parece que hay que pensar cómo se construye fuerza popular también en lo económico, cómo nosotros podemos avanzar para que la democracia también sea en el sistema económico, cómo nos vamos controlando los resortes de la economía, cómo el pueblo controla los resortes de la economía, como muchas veces planteó el peronismo en la Argentina, ¿no? En noviembre, cuento esto como una anécdota, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos realizó junto con el Foro Sindical de Derechos Humanos de Córdoba un taller sobre la declaración de la falda. Para quien no conoce, la falda es un pueblito de acá de Córdoba, donde allá por los años 60, cuando el peronismo estaba proscrito, algo similar a lo que ocurre hoy, cuando Perón estaba en el exterior, no podía ser votado, no podía ser elegido por el pueblo, el movimiento obrero crea un programa que se llama Programa de Huerta Grande y la Falda, ¿no? Desde el año 57 al año 60. Y en ese programa estaban los grandes temas que tenían que ver con los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, que eran controlar los resortes de la economía, el comercio exterior, la energía, las organizaciones, ¿no? El Estado. Parece que nosotros tenemos que tener claro también, y creo que ese es uno de los desafíos que nos dejó Cristina cuando dijo yo no voy a ser candidata, no fue solo un enojo hacia quien nos sigue extorsionando, que es el dueño del Grupo Clarín, también fue un llamado hacia los movimientos sociales, hacia las organizaciones, hacia su propia fuerza, de que hay que construir ese proceso político, ¿no? Ese proceso de construcción de alternativas, de volver a construir la esperanza, de que la esperanza esté en nuestras manos y la palabra revolución está en nuestras manos, y que nosotros seamos los que propongamos el cambio y no la derecha, como acá tenemos en Argentina, que se llaman Cambiemos, ¿no? Me parece que ahí está el gran desafío, que va más allá de las cuestiones formales e institucionales de democracia, sino darle un contenido profundo a nuestra democracia. Y voy a decir algo que capaz que suena un poco banal, pero el hecho de que nuestro pueblo esté festejando hoy un partido de fútbol, que vuelva la alegría después de muchos años y que comunitariamente compartamos de eso, nos pone en un estado de ánimo interesante para pensar, después del neoliberalismo de Macri, de la pandemia, que fueron formas de restricción de la participación popular y que fueron desánimos, ¿no? Profundos desánimos hacia el pueblo, poder pensar que podemos cambiar las cosas y que están en nuestras manos. Gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando. Héctor, no sé si tenía pregunta, pero vamos a cerrar. Ya nos hemos pasado de la hora, estamos reteniendo a Atilio. Los que quizás son nuevos en la sala del Zoom, al final de nuestros conversatorios terminamos con un hayaya, pero quisiera quizás darle una última, si Atilio quiere cerrar el conversatorio con unas palabras. Mira, no, nada, espero que haya sido útil, para mí lo fue, muchas preguntas, comentarios que ustedes hicieron. Solamente invitarlos, ahí en el chat puse la dirección de mi blog, en donde van a poder encontrar mucho material que les va a ser de mucha utilidad, y también invitarlos a sintonizar por internet, los que no están en la Argentina, el programa sobre temas internacionales que tengo todos los sábados de 6 a 8 de la noche, se llama Diálogo Internacional,
el programa, y ahí hemos tenido muy buenos invitados. Estuvo en conversaciones telefónicas, lo hemos tenido, bueno, a Héctor Béjar, justamente al inicio del gobierno de Castillo, al presidente Díaz-Canel de Cuba, al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que fueron entrevistados por mí, lo mismo a Rafael Correa, digo, material riquísimo que pongo a disposición de ustedes. Nomás entren al blog y ahí buscan y van a encontrar todo eso. Y la verdad que les agradezco la oportunidad, los felicito por la iniciativa, seguiremos en contacto, la lucha es mucha, los enemigos están extraordinariamente bien organizados y nosotros tenemos que hacer lo posible para perfeccionar nuestros mecanismos de coordinación en la lucha, que son muy, muy importantes. Bueno, nada más que eso. Les mando un gran abrazo a todas y todos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Atilio, y esperamos tenerle una próxima porque como ha visto, ha habido muchas preguntas las que también no se pudo responder porque también si no nos alejamos, ¿no? del tema principal de Cristina, pero vamos a también retomar los enlaces que nos ha compartido para compartirlo con los compañeros, tanto en nuestros grupos internos como también en Facebook para que la gente que quiera seguir, ¿no? Conociendo más sus análisis que usted hace sobre los diferentes países, las diferentes situaciones políticas en diferentes países, que puedan también, ¿no? Seguir ampliando su conocimiento y conocer más su análisis. Sí, ahora vamos a invitarnos. Pedir justicia por Sebastián Moro, que es un tema que ahí estaba Penélope planteándome, no había visto yo porque Penélope se ve al revés. Por eso mis dificultades. No, pero no importa, ya está. Justicia para todos, ¿verdad? Y rendir homenaje a la valentía de ese muchacho que fue una víctima más de esa derecha salvaje, brutal, que se apoderó de Bolivia. Y bueno, que por suerte el pueblo boliviano tuvo la madurez de derrotarla, ¿no es cierto?, con sus luchas, pero hay que tener mucho cuidado porque las peleas entre nosotros pueden hacer de que esa derecha vuelva todavía más enfervorizada y ensoberbecida que antes y más dispuesta a matar que lo que antes ya estuvo. Así que nada más Gracias, recordar lo de Sebastián y bueno, nada más que eso. Un abrazo para todos. Sí, ese último mensaje creo que queda válido para todos nosotros, todos los movimientos, organizaciones, ¿no? Que estamos en la defensa de la verdadera democracia por nuestros pueblos allá en la Vía Yala. Vamos a hacer el Hayaya, les invito por favor, sus cámaras, los que todavía no lo han puesto. Decimos Hayaya, a ver Francisco, Héctor, ayúdenme con el Hayaya, Hayaya por nuestra democracia. Justicia para gracias a todos. Podamos tenerlo nuevamente, hermano Atilio. Enseñanzas grandes y enormes para nosotros. Ese tipo de enseñanzas necesitamos para seguir adelante. Gracias, compañero Atilio. Allá, los pueblos latinoamericanos. Allá a todos. Y Emiliano también, gracias. Gracias, Emi. Gracias, Emi. Te queremos, Emi, Janet. Gracias, compañeros, hermanos. Gracias a ti. Tenemos gente de Australia, Canadá, Estados Unidos, de Europa. Gracias, Atilio, gracias, Emiliano. Gracias Atilio y Emiliano por sus exposiciones y compartir sus conocimientos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir cerrando. Buenas noches. No me resultó Janet la cámara. Denis. Sí. Claro. Muchas gracias.